Lenguaje y comunicación. Escuela Normal Profesor Fidel Mesa y Sánchez, curso Lenguaje y Comunicación, docente María Isabel Natale González, licenciatura en Educación Primaria del grupo Primero B, alumna Yulisa Martínez Lara. Tras las líneas, lectura contemporánea del autor Daniel Casani. Tiene como propósito comprender los conceptos lingüística, psicolingüística, sociocultura, cultura escrita y literacidad. Leer desde la comunidad. En primera instancia, ¿qué es leer? El concepto primordial que se tenía de leer es solo darle voz a la letra. Sin embargo, actualmente se desechó eso. Ahora leer es poder comprender, es darle vida a las palabras escritas. ¿Qué quiere decir con esto? Que antes o quizás actualmente se sigue practicando, que podíamos leer un libro entero y al final de todo eso no comprendíamos nada. Lo que ahora busca este concepto es que desde en primera instancia que empecemos a leer, ya sea un libro, un texto largo o corto, podamos comprender desde el principio lo que nos está queriendo decir. El texto leer abarca ciertos ámbitos. No es lo mismo leer una noticia a leer una poesía, porque con la noticia, al ver las letras en grandes del título, ya podemos comprender lo que quiere decir. Sin embargo, la poesía en algunos casos llega a ser muy llamativa en los niños. Te despierta esa inquietud por saber qué es lo que quiere decir. Destrezas cognitivas. La lectura y escritura varía a lo largo de la historia y los conceptos que se tienen de ello también cambian. La escritura data de años anteriores. Desde años anteriores ya se venía practicando la escritura, quizá en diferentes modos, pero que se vino actualizando constantemente hasta llegar a la escritura que hoy en día tenemos. Y de la misma manera la lectura. Concepción lingüística. ¿A qué nos lleva esto? La concepción lingüística nos dice que está compuesta por signos. Estos signos llevan consigo el significante y el significado. ¿Qué es el significado? Cuando estamos hablando, comunicándonos, leyendo, data cual sea la manera, si al decir en este ejemplo, al decir la palabra mesa, en nuestra mente ya se viene el dibujo, que es una estructura de madera que tiene cuatro patas. El significante es la forma de expresarlo. En este caso es la palabra mesa. Concepción psicolingüística. Se ocupa de estudiar la forma en la que las personas procesan el lenguaje, es decir, cómo la comprenden, producen, adquieren o pierden, ya que si se explicara cada detalle de las cosas sería el nunca acabar. Sin embargo, la comunicación humana muchas veces es muy inteligente y desarrollada. Capta rápidamente lo que el locutor quiere decir, sin importar que sean muy pocas las palabras. Teoría de los esquemas es relacionar lo que estamos leyendo e imaginar en nuestro cerebro imágenes y así poder comprender. Eso nos explica que podemos estar comunicándonos y puede ser una frase muy pequeña, pero que ya nuestro compañero con el que estamos platicando capta rápidamente lo que nosotros le queremos decir, capta rápidamente el contexto de lo que estamos hablando. Y de otra manera, muchas veces no es así. Podemos estar hablando de ciertas cosas, pero esas cosas tienen varios significados y es por eso que no se entiende el contexto. La sociocultura. Venimos y nacemos con la mente en blanco y con la capacidad de adquirir un lenguaje. Esto hace que el lenguaje se vaya formando y aprendiendo. Implica entender, comprender lo que estamos leyendo. De acuerdo al contexto podemos descifrar lo que estamos hablando. Pero ¿y por qué? Porque una palabra puede tener más de un significado y para ello necesitamos comprender el texto y de esta manera vamos a saber qué significado darle a cada palabra, siendo que esto es una estructura de razonamiento. ¿Qué implica esto? La sociocultura.
En cada lugar, en cada entorno, la forma de hablar y la forma de comunicarse es diferente y es por ende que una palabra puede tener varios significados. Un ejemplo muy claro, la palabra vino. La palabra vino, en primera instancia, o una de las cosas es que vino es una bebida. Otra, la palabra vino viene del verbo venir. Y no solo son estos ejemplos. Por ejemplo, la palabra chucho en algunos lugares es el sobrenombre que se le da a una persona. En otras partes del mundo, chucho tiene significado como perro. Entonces, al decir la frase, ayer salí a pasear con Chucho, es algo que para algunas personas puede ser incoherente. Así que es por eso que debemos estar muy atentos del contexto de lo que estamos hablando. Cultura escrita. La cultura escrita no es algo que se ha desarrollado actualmente, data desde hace muchos años atrás. Nuestros antepasados, personas históricas, ya hacían uso de la escritura y comunicación, quizá sin darse cuenta. ¿Y cómo hacían uso de ello? Aquellas personas se comunicaban por medio de dibujos. Estos dibujos eran muy simples, sacados de la naturaleza, o los llamados también jeroglíficos. Esto nos hace referencia a las diferentes formas de comunicación que tenemos como personas, teniendo claro el contexto. Todo mundo social, trabajo, deporte, artes, entretenimiento, todo donde participe la gente tiene usos más específicos del lenguaje oral o escrito. Pues bien, la cultura escrita, como ya se mencionó, no es algo que se haya desarrollado actualmente. Nuestros antepasados ya se comunicaban y buscaron la manera de comunicarse y es algo que nosotros debemos adaptar a nuestro modo de vivir. No quedarnos con una sola forma de comunicación, ya sea oral o escrita, sino buscar estrategias para aprender nuevas técnicas. Literacidad. Literacidad es un concepto o palabra no muy conocida, rara para muchos. Es letra escrita, capacidad de ser letrado. ¿Y a qué nos lleva esto? A que no es solo conocer y aprendernos el alfabeto, hacer oraciones, leer y escribir, porque muchas veces, como se dijo al principio, solo se lee por leer, no se comprende. U otra, se escribe sin tener conocimiento o coherencia de las palabras o del texto. Es entonces cuando se deja el término alfabetización, letra escrita, y surge la de la literacidad, que es más que leer y escribir, hablar, pensar, ese nivel avanzado de la lengua materna. Antes no se conocía ese término de literacidad, por el contrario, estaba el término de alfabetización. Alfabetización va como ligado a solo leer y escribir. Sin embargo, hoy en día literacidad es más que eso. ¿Y por qué dicen que es muy raro? Porque es una palabra que no la vemos y no interactuamos con ella. Y literacidad abarca un contexto muy largo que deja muy lejos a la alfabetización. Es tener todos los aspectos juntos, leer, escribir, comprender, razonar. Es por ello que es el nivel avanzado de la lengua materna. Y muchas gracias por su atención prestada.